¿Has orado con todo tu corazón y aún así no escuchaste nada de Dios? Ese silencio duele. Parece que Él se fue, que tus palabras no llegaron al cielo. Pero ¿y si ese silencio no fuera ausencia, sino respuesta? En este video vas a descubrir por qué Dios guarda silencio y cómo ese momento puede transformar tu vida por completo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta reflexión va a tocar tu espíritu de una forma que no esperas. Y si sientes que este mensaje es para ti, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque Dios sigue hablando, incluso cuando calla. Hay momentos en los que uno ora con el corazón abierto, llora en la intimidad de su cuarto y aún así, nada. Ni una señal, ni un susurro, solo silencio. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Esta es una pregunta que atraviesa generaciones de creyentes y que, de forma silenciosa, se aloja en lo más profundo de nuestras reflexiones cristianas. No es fácil admitirlo, pero incluso los más fervorosos pasan por esto. Y sí, eso incluye a aquellos que hoy admiramos por la grandeza de su fe. David, el dulce salmista de Israel, clamaba: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Y Job, hombre íntegro y fiel, que lo perdió todo, quedó bajo un cielo silencioso por mucho tiempo. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, experimentó esa aparente ausencia del Padre. Eso nos muestra que no estamos solos en este desierto espiritual. Hay un Espíritu Santo que nos sostiene incluso cuando no lo percibimos. Lo más curioso es que en estos períodos de aparente abandono, muchos sienten una especie de culpa. Se preguntan: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios me dio la espalda? Pero no es tan simple. El silencio de Dios no es castigo, es misterio. Y ese misterio tiene algo que enseñarnos. Hay silencios que educan, que moldean, e incluso que nos protegen de decisiones precipitadas. La fe es exactamente eso. Seguir creyendo incluso cuando el cielo parece callado. ¿Y si el silencio fuera una invitación? Una pausa para mirar hacia adentro, ordenar nuestros pensamientos, reencontrar nuestro propósito. El ruido del mundo frecuentemente ahoga la voz del Espíritu Santo. Tal vez el silencio de Dios sea la única forma de lograr que lo escuchemos de verdad. Hay una diferencia entre ausencia y quietud. Dios está incluso callado. A veces confundimos la falta de respuesta con rechazo. Pero Dios no es como nosotros. Él no responde a nuestro ritmo ni a nuestro calendario. Él actúa en su tiempo. Y ese tiempo es perfecto. Es como una madre que al ver a su hijo aprender a caminar, se aleja solo un poco para que lo intente. Dios nos deja tropezar a veces, pero nunca aparta su mirada de nosotros. Eso también es amor. En esos momentos, algunos se alejan, abandonan la iglesia, dejan de orar, cierran la Biblia. Pero justamente ahí, cuando todo parece oscuro, es cuando más necesitamos aferrarnos a la fe. No se trata de sentir, se trata de confiar, porque lo que hoy es un enigma, mañana puede ser un testimonio. La historia de los grandes santos nunca fue solo de glorias, sino también de desiertos. Hay quienes encuentran refugio en la música, en la lectura de libros espirituales como El poder del Espíritu Santo de Charles Spurgeon o en la Escuela del Espíritu de Jacques Philippe. Otros escriben, caminan, meditan en la palabra. Lo importante es mantenerse conectado. El silencio de Dios no tiene por qué alejarnos. Puede ser el puente que nos conduce más cerca de Él. Y tal vez, sin darnos cuenta, ese silencio sagrado esté revelando algo más profundo. Porque a veces, cuando Dios guarda silencio, no está hablando del mundo, sino de nosotros mismos. Y es ahí donde el verdadero viaje comienza. En lo que el silencio de Dios quiere mostrarnos sobre nuestro propio corazón. Muchas veces, lo que más nos incomoda del silencio de Dios no es lo que no escuchamos, sino lo que nos obliga a escuchar dentro de nosotros. Cuando Él calla, nuestros pensamientos gritan, nuestras emociones se agitan y nuestras debilidades salen a la superficie. Es como si su silencio actuara como un espejo, mostrando lo que llevamos dentro. Y en ese espejo muchas veces no nos gusta lo que vemos, pero es ahí donde el Espíritu Santo
comienza su obra más preciosa, la transformación interior. No es coincidencia que algunos de los mayores hombres de fe hayan sido confrontados con su propio corazón en medio del silencio divino. Job, al quedarse sin nada, no solo perdió bienes y salud, también perdió certezas. David, escondido en cuevas, no luchaba solo contra sus enemigos, sino contra el miedo, la culpa y la duda. Incluso Jesús, en su humanidad, sudó sangre en Getsemaní. El silencio de Dios frecuentemente revela nuestras verdades más escondidas, y esto no es castigo, es amor pedagógico, porque Dios, como buen padre, sabe cuándo es hora de hablar y cuándo es mejor dejar que descubramos por nosotros mismos. Ese proceso es como el fuego que purifica el oro. Duele, incomoda, pero refina. El silencio de Dios, en verdad, revela que Él confía en nuestra capacidad de crecer. Él no abandona, Él educa. Y en la escuela del Espíritu Santo, el silencio es una de las lecciones más difíciles y más transformadoras. Una persona puede descubrir en medio del silencio que su relación con Dios era más superficial de lo que pensaba. Otros se enfrentan a heridas emocionales que nunca fueron tratadas. También hay quienes perciben que su fe estaba más basada en bendiciones que en confianza real. El silencio, en ese sentido, es una cirugía espiritual, silenciosa, profunda y muchas veces necesaria. ¿Y cómo saber si estoy en un proceso así? Pregúntate, ¿qué pensamientos me visitan cuando oro y no escucho respuesta? ¿Qué emociones surgen cuando el cielo guarda silencio? Tal vez lo que Dios quiere revelar sea justamente eso. Y en ese momento, más que buscar explicaciones, necesitamos buscar presencia. La presencia de Él en nuestro interior, en nuestro silencio, en nuestro caos. Eso es fe en estado puro. Un buen ejercicio espiritual en este tiempo es escribir. Sí, escribir. Toma un cuaderno y comienza a registrar tus sentimientos, tus oraciones, incluso tus dudas. Esto te ayuda a ver patrones, a entender tus reacciones y a identificar lo que el Espíritu Santo está tocando dentro de ti. También es útil leer los salmos, especialmente los de lamento, pues muestran que hasta los héroes de la Biblia vivieron crisis de silencio. Y no hay problema en eso. Dios no necesita que finjamos ser fuertes. Él conoce nuestra estructura, sabe que somos polvo. Cuando Él guarda silencio, es porque algo muy personal está siendo trabajado. Tal vez sea el momento de soltar el control, de pedir ayuda, de mirar con compasión hacia uno mismo. El silencio de Dios puede estar revelando que hay áreas de tu vida donde Él quiere entrar, pero tú aún no lo has permitido. Y justo cuando comenzamos a aceptar que el silencio es parte del proceso, surge una nueva comprensión. Tal vez Dios sí está respondiendo, solo que no con palabras, porque hay un lenguaje que va más allá del sonido, y en él Dios habla con profundidad. Pero eso es algo que solo se entiende cuando aprendemos a escuchar lo que el silencio está tratando de decir. Hay momentos en los que oramos esperando una respuesta clara, una palabra firme, una dirección audible, pero lo único que recibimos es silencio. Y eso, para muchos, puede parecer frustrante o incluso injusto. Sin embargo, ¿y si ese silencio no fuera una ausencia, sino una forma distinta de presencia? Dios no siempre responde con ruido. A veces su respuesta más poderosa es justamente el silencio, lleno de significado. Cuando el cielo calla, Dios podría estar diciendo, espera. Esperar no es fácil, lo sabemos. Vivimos en una cultura donde todo es instantáneo, desde 1900, la comida hasta los sentimientos. Pero el Espíritu Santo no trabaja con prisa, Él obra en procesos. Y cuando Dios guarda silencio, muchas veces es porque está preparando algo que aún no estamos listos para recibir. La fe verdadera no se mide por lo que sentimos, sino por lo que decidimos creer. También podría estar diciendo, confía. Y confiar sin escuchar, sin ver señales, sin tener certezas. Eso es fe madura.
Es caminar en medio de la niebla sabiendo que no estás solo, aunque tus sentidos digan lo contrario. Es elegir creer que Dios está obrando, incluso cuando el escenario no cambia. Y esa confianza crece justo en el terreno del silencio. Un silencio que pule, que fortalece y que transforma. Imagina a una madre que observa a su hijo dormir. No dice una sola palabra, pero su amor está allí, presente. O un maestro durante un examen. Guarda silencio, pero no se ha ido. Así es. Dios con nosotros. Su silencio no es indiferencia, es compañía discreta. Es el Espíritu Santo obrando en lo profundo sin que nos demos cuenta. Y muchas veces solo lo entendemos después. Hay respuestas que no llegan con palabras, sino con sensaciones. Una paz inesperada en medio del caos. Una puerta cerrada que al principio dolió, pero luego entendimos que era protección. Una pausa que parecía pérdida de tiempo, pero era maduración. Reflexiones cristianas como estas nos ayudan a ver que el silencio también comunica. Solo necesitamos aprender a escuchar de otra manera. Para eso, hace falta sensibilidad espiritual, y esta no se desarrolla corriendo, sino parando. ¿Has probado sentarte en silencio sin pedir, solo para estar con Dios? Inténtalo. Es en ese espacio de quietud donde el Espíritu Santo susurra cosas que no caben en palabras. Un buen hábito es la oración contemplativa, acompañada de la lectura del Evangelio o del libro El poder de la esperanza, de José Luis Navajo. Son prácticas que afinan el oído del alma. Cuando cultivamos esa sensibilidad, empezamos a ver a Dios en lo cotidiano, en una canción que nos conmueve, en una frase inesperada, en una coincidencia que no parece coincidencia. El silencio se vuelve lenguaje. Y ese lenguaje tiene poder para sanar, guiar y edificar. Es como si Dios nos dijera, no necesitas entender todo ahora, solo quédate conmigo. Y eso basta. Y justo cuando logramos descansar en ese tipo de respuesta, surge una nueva pregunta. ¿Cómo mantenerse firme cuando el silencio parece eterno? Porque aunque sepamos que Dios está, hay días en que el corazón se cansa, y es ahí donde necesitamos recursos espirituales para seguir de pie, incluso cuando no escuchamos nada. Permanecer firme cuando todo va bien es sencillo. Pero sostenerse cuando Dios guarda silencio, ahí está la verdadera prueba de la fe. Son esos momentos donde oramos y no sentimos nada, donde buscamos y no encontramos, donde cantamos y el alma sigue seca. Y aún así, elegimos quedarnos. Porque el amor verdadero no se mide por las emociones del momento, sino por la decisión de permanecer. Una de las claves para resistir el silencio divino es la constancia en la oración. Sí, aun cuando no tengas ganas. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo, sin filtros. Dile cómo te sientes, aunque no veas respuesta inmediata. Refisa. Oración no es un monólogo que espera respuesta, es un acto de comunión. Es ahí donde el Espíritu Santo actúa, fortaleciendo nuestro interior aunque no lo notemos de inmediato. También es esencial sumergirse en la palabra. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuando no lo escuches en tus emociones, búscalo en las Escrituras. Libros como los Salmos, Lamentaciones o el Evangelio de Juan están llenos de consuelo para las almas que atraviesan desiertos. Reflexiones cristianas como estas nos recuerdan que hay respuestas escondidas entre líneas, esperando ser reveladas al corazón que busca con sinceridad. El poder de la alabanza también es una herramienta poderosa. Cantar en medio del dolor es un acto de guerra espiritual. No se trata de negar la realidad, sino de afirmar una verdad superior. Dios sigue siendo bueno, aunque yo no lo sienta. Intenta escuchar alabanzas como Aunque mis ojos no te vean, de Jesús Adrián Romero, o Dios de pactos. A veces la música logra decir lo que el corazón no puede expresar con palabras. Otra forma práctica de permanecer firme es rodearse de personas de fe. No estamos llamados a vivir la vida espiritual en solitario. Busca una comunidad, un grupo de oración, un amigo del alma que camine contigo. Hay momentos en que no tendrás fuerzas para orar, y será alguien más quien lo haga por ti.
El Espíritu Santo se mueve poderosamente en la unidad, porque donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si aún así sientes que no puedes más, entonces descansa. Sí, descansa. No es pecado detenerse. A veces Dios nos llama a parar, a respirar, a dejar de intentar controlar todo. En ese silencio, Él restaura. Haz una caminata, escribe tus pensamientos, apaga el celular y mira el cielo. La fe también se nutre de lo simple, y en lo simple Dios se manifiesta. Lee libros que alimenten tu espíritu. Uno recomendado es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Ayuda a entender que incluso en el caos, Dios tiene un plan. Y cuando sentimos que no podemos más, es cuando más cerca está su gracia. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El Espíritu Santo no abandona. Él se esconde para enseñarnos a buscar con más profundidad. Y al final, después de tanto resistir, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Ya no caminamos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y es ahí, en esa madurez espiritual, donde muchas veces llega lo inesperado, la respuesta. Porque cuando Dios decide hablar, su voz no solo consuela, también transforma. Después de un largo tiempo en el desierto, cuando ya no esperamos nada, cuando el alma se acostumbra al silencio, Dios habla, y lo hace de una forma que rompe esquemas, que sacude el corazón, que cambia el rumbo. Es como si el cielo, que estuvo cerrado por meses o años, se abriera de golpe. Y lo que parecía ser abandono, se revela como preparación. Así es el Espíritu Santo. No llega tarde, llega justo cuando tiene que llegar. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un claro ejemplo. Años orando, llorando, siendo incomprendida. Pero un día, en el mismo lugar donde derramó sus lágrimas, Dios la visitó. Y no solo respondió con un hijo, sino con un profeta. Lo mismo ocurrió con Abraham, que esperó décadas por la promesa. Cuando parecía imposible, Dios cumplió. Porque Él no es hombre para mentir. Y su silencio nunca es el final de la historia. También hoy, en tiempos modernos, vemos testimonios que estremecen. Personas que oraron por años por la conversión de un hijo, y cuando ya habían perdido la esperanza, ese hijo regresó a los caminos del Señor. Gente que luchó contra enfermedades sin cura y un día escucharon, no hay más rastro de la cáncer, o quienes pasaron años enfrentando la soledad, y cuando ya no buscaban más, conocieron el amor de su vida. Dios responde, y cuando lo hace, nadie queda igual. La respuesta de Dios muchas veces viene con abundancia. Él no solo da, Él sorprende. No solo cura, sino que renueva. No solo responde, sino que transforma. Cuando el Espíritu Santo se mueve, es como un viento fuerte después de una larga calma. Todo cambia. Y lo más hermoso es que incluso cuando el tiempo ha pasado, la fe no fue en vano. Cada oración, cada lágrima, cada espera, todo tiene valor delante de Dios. Y es importante recordar, el silencio nunca fue rechazo. Fue parte del proceso. Una pausa para crecer, para fortalecer la fe, para aprender a confiar sin condiciones. Y cuando Dios rompe ese silencio, entendemos por qué no respondió antes. Porque no estábamos listos. Porque había cosas que solo el tiempo podía alinear. Porque necesitábamos ver su poder, no solo su mano. A veces la respuesta de Dios no es exactamente lo que pedimos, pero es mucho mejor. Hay quien pidió trabajo y recibió propósito. Hay quien pidió que alguien se quedara y Dios permitió que se fuera, para luego enviar algo más sano, más pleno, más alineado con su voluntad. Reflexiones cristianas como estas nos muestran que Dios no responde con lo que queremos, sino con lo que necesitamos. Y eso, aunque duela, es amor en su forma más pura. Cuando finalmente entendemos lo que Dios estaba haciendo, brota un nuevo tipo de gratitud. No la que viene de recibir, sino la que nace de comprender. Miramos hacia atrás y decimos, gracias, Señor, por cada silencio, porque fue ahí donde crecimos, ahí donde maduramos, ahí donde conocimos verdaderamente a Dios. Y eso vale más que cualquier respuesta rápida. Y así,
con el corazón lleno de esperanza, queda una certeza grabada en el alma. Dios habla, a veces en voz alta, a veces en susurros y otras en profundo silencio, pero siempre está. Y ahora que lo sabes, tal vez sea hora de ayudar a otros a entender ese silencio, a sostenerse, a esperar, porque alguien en este momento puede estar viviendo su propio desierto y tú puedes ser su señal del cielo. Ahora que entiendes que el silencio de Dios no es un castigo, sino una respuesta profunda, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a rendirte o vas a seguir confiando, incluso sin señales? Dios te está formando en ese silencio. No es el fin, es el comienzo de algo nuevo. ¿Será que este silencio está preparando tu mayor testimonio? Es hora de aplicar todo lo que has aprendido aquí. Ora incluso sin ganas. Lee la palabra incluso sin entender. Adora incluso con el corazón roto. Porque cuando Dios rompa el silencio, todo cambiará. Déjame tu comentario contándome. ¿Estás atravesando un tiempo de silencio? ¿Qué palabra te tocó más hoy? Quiero leerte. Y si este video te ayudó, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para seguir recibiendo reflexiones cristianas que te acerquen más a Dios y al poder del Espíritu Santo.